Buenos días, estimados niños y niñas de tercer grado. Bienvenidos al reforzamiento de las habilidades matemáticas, donde vamos a trazar rectas paralelas y perpendiculares. Lo vamos a hacer a través de las siguientes situaciones, pero también observamos que en nuestro entorno obtenemos diferentes rectas, tanto paralelas como perpendiculares. Observemos la imagen. Observamos ahí dos carreteras, ¿verdad? Observen bien. Ahora les pregunto, ¿qué característica tienen las líneas de color blanco que van al borde de la carretera? Las al centro ya sabemos que van alternadas, pero la de los lados, al borde, muy bien, van juntas, pero no se cortan, van una a la par de la otra sin cortarse. Ahora, observemos el tendido eléctrico. ¿Cómo vemos esos alambres? Van a una distancia, pero uno va a la par del otro, sin unirse, ¿correcto? Y si vemos los postes, si lo observamos ahí de manera vertical, van uno a la misma distancia del otro, pero no se unen. Pero si observamos la línea del tendido eléctrico con el poste, ellos forman un ángulo de 90 grados. Ahora les pregunto, ¿qué recta puede haber ahí? ¿Una paralela o una perpendicular? Esto lo hemos venido trabajando. Muy bien, puede ser una recta perpendicular. Pero observemos bien, ahí en la carretera tenemos que hay un desvío. En ese desvío, ahí se está formando como una T, muy bien, pero ahí también forman un ángulo de 90 grados, formando una recta perpendicular. Pero vamos, en el que está más pequeño el ángulo es muy cerrado, por lo tanto ahí tiene menos de 90 y no nos puede formar la recta. Sigamos observando. Observemos aquí. Encierra en un círculo las rectas perpendiculares. En la primera tenemos rectas perpendiculares y tenemos rectas paralelas. En el segundo encierra en un círculo las rectas paralelas. Ahí tenemos rectas solo paralelas. En el primero tenemos paralelas y no paralelas. En el segundo, rectas paralelas y no paralelas. Perpendiculares como que no observamos o observamos. Pero veamos bien. Continuemos la otra. En este caso sí tenemos rectas perpendiculares. En la anterior teníamos solo rectas paralelas y no paralelas. Aquí tenemos en el primero, tenemos en círculo las rectas perpendiculares. ¿Qué característica tienen en común? Que ellas al unirse por un vértice forman un ángulo de 90 grados. Y tenemos abajo en un círculo las rectas paralelas. Van una a la misma distancia de la otra, pero observamos que no se juntan. Por lo tanto, esas son las rectas paralelas. Sigamos observando. Aquí vamos para trazar líneas rectas paralelas. Realizamos lo siguiente. Recordemos que a las líneas rectas que no se cortan y siempre guardan la misma distancia, se llaman líneas rectas paralelas. Primero lo que tenemos que hacer es fijar la regla sobre el papel, sujetándola con una mano. Colocar la escuadra a la par de la regla y sujetar ambas fijamente con la mano. Trazar la línea con el lápiz como el dibujo 1, deslizar la escuadra hacia abajo con una mano y apoyar fijamente la regla con la otra mano. Luego, a ras de la escuadra, trazar la línea con el lápiz como el dibujo. Pero observemos bien que ahí precisamente no es una escuadra lo que tenemos, es un cartabón, ¿verdad? Entonces ahí observamos que lo que tenemos es un cartabón, pero acá yo les voy a trazar y vamos a utilizar una escuadra. Entonces vamos acá. Vamos a utilizar, en este caso, a como nos dice ahí. Primero voy a utilizar mi regla, la vamos a colocar con una mano. Luego con la otra voy a utilizar mi escuadra y voy a irla colocando a la par. La sujeto con ambas manos, la misma mano, y vamos ahora a trazar nuestras rectas paralelas. Entonces vamos, observamos. ¿Y qué es lo que tienen ellas en común? Que obtienen la misma distancia, pero ellas no se juntan, no se cortan. Entonces vemos
que una va a la par de la otra, pero no se juntan. Ahora vamos a utilizar la regla, solo la regla, y vamos a trazar a esta recta una paralela. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a este extremo, colocamos nuestra recta cuidadosamente y vamos a trazar. Lo trabajamos de la siguiente manera. Yo estoy utilizando otro color de lápiz, ustedes pueden utilizar el mismo. ¿Por qué? Para poder observar la diferencia de nuestras rectas paralelas. Vemos que una van a la par de la otra, pero no se cortan a la misma distancia. ¿Por qué a la misma distancia? Porque si yo cambio el segmento, uno más corto que el otro, va a pasar un momento que ellas van a llegar a unirse y van a dejar de ser paralelas. Pero acá tengo otra línea. En este caso voy a utilizar el transportador para medir y trazar una recta perpendicular. Recuerden que las rectas perpendiculares tienen un ángulo de 90 grados. Voy a utilizar el transportador, vamos a medir primero los 90 grados. Vamos a ubicar el transportador. Este es el centro de mi segmento de recta. Voy a trabajar desde la posición bien alineada. Empezamos desde 0, contar hasta 90 y llegamos hasta el punto de los 90 grados. Con el mismo transportador, ustedes pueden hacerlo con la regla también, van a trazar una recta perpendicular. Y ven, obtenemos ya nuestra recta perpendicular de 90 grados, utilizando nuestro transportador. Ustedes también, con su maestra o en casa, pueden practicar el trazado de estas rectas, utilizando sus estuches geométricos, sus instrumentos que ya tienen en su equipo escolar. Así que veamos, continuemos ahí observando y vemos que para medir líneas rectas perpendiculares a las líneas rectas que se cortan y forman un ángulo de 90 grados se llaman líneas rectas perpendiculares, utilizando lo que es nuestro transportador. Vemos que nuestra línea perpendicular baja a un punto y forma el ángulo de 90 grados. Ahí obtenemos el uso del transportador de la forma adecuada. Al unir esta esquinita, como ustedes le quieran llamar, en el vértice, forman 90 grados. ¿Dónde lo vemos? En las esquinas de las puertas, en los bordes de la pizarra. Entonces, hay muchos en nuestro entorno, podemos observar ángulos de 90 grados que forman las rectas perpendiculares. Entonces, el ángulo recto se señala de esa manera, ¿verdad? Utilizando nuestro transportador. Así que en casa ustedes van a continuar y van a realizar lo siguiente. Acá van a trazar líneas paralelas y perpendiculares a cada una de las rectas que observamos ahí, A, B y C. Observemos, seguimos, ¿verdad? En casa van a utilizar utiliza tus instrumentos geométricos y traza dos pares de rectas paralelas, dos pares de rectas perpendiculares. Para este trazado, utiliza tu instrumento, prueba, practica lo que es el uso de la escuadra y la regla, así como el transportador y la medida de ángulos. Nos vemos hasta la próxima semana y que Dios me los bendiga a todos ustedes.